Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Como siempre, augurándoles paz y bienestar, augurando siempre que en el Señor podamos cada día construir mejor a la luz de su palabra y desde la santidad y la sabiduría que el Espíritu inspira a estos grandes hombres, en nuestro caso como Agustín de Hipona, podamos ir construyendo nuestra vida, podamos ir adentrándonos en ese misterio que somos, pero también tratando todos los días de cultivar más y más ese amor y esa adhesión a Cristo, nuestro Salvador, a Cristo, nuestra fuerza, a Cristo, nuestra consolación, a Cristo, aquel que siempre nos acompaña, aquel que siempre está en el caminar con nosotros, aquel que es el faro, el guía. Mi Dios y mi todo, decimos nosotros, Señor mío y Dios mío. Y siempre tratamos todos los días en esta semilla, iluminados por la palabra del Señor y por la experiencia de los santos, de modo concreto desde esta espiritualidad de San Agustín, nosotros entender que es posible construir una vida en santidad, hacer una vida en santidad siempre. Pidámosle pues al Señor que nos ayude en este camino que no es fácil, en este camino que tiene muchas amenazas, y la primera amenaza que tiene el camino de la santidad de vida no es hacia afuera, sino hacia adentro de nosotros mismos. Por eso es interesante que esta semilla tenga la prioridad de entrar en nosotros mismos para ver en nosotros mismos aquello, valga la redundancia, que en nosotros mismos no permite que podamos llevar una vida en santidad. Sabemos que vamos a tener errores, debilidades, los vamos a tener, pero sí que podemos, adheridos a Cristo, ser cada día un poco mejores, ¿no? Ahora bien, la semilla de hoy tiene un poco que ver con ese camino de la santidad que pretendemos hacer, o un camino de vida cristiana, a veces con mucha coherencia, a veces con muchos propósitos y austeridades, a veces con muchos retos, pero a veces digamos que nos olvidamos en esos retos que los que vienen con nosotros no estarán en el mismo ritmo de nosotros, y Agustín hoy llama la atención sobre eso. O sea, no podemos pensar que otros pueden hacer el camino que yo estoy haciendo, no, más bien orar a Dios para que Dios haga en cada uno de nosotros su camino, y que ese camino pues se vaya viendo cada día mejor, ¿no? Y a veces nosotros es tener en cuenta a los otros. A este respecto, quiero poner un poco la referencia de San Pablo en esto, cuando él dice a las comunidades de comer o no comer carne, o ciertas cosas en las que de pronto digo, hombre, para mí no es tan importante esto o aquello. Y a veces en esos hechos pues pasamos por encima de los demás. En esos hechos a veces leccionamos al hermano débil. Pablo entiende que el hermano débil, antes de meterme un poco al texto de Agustín, Pablo entiende que el hermano débil es aquel que a veces tiene un poco de escrúpulos y de cosas que de pronto lo escandalizan, o que de pronto todavía no ha llegado a ese punto de que puede hacerlo todo, pero siempre teniendo en cuenta al hermano, ¿no? O sea, a mí no me hace mella comer o no comer ciertas cosas, ¿no? Pero hay hermanos que sí. Entonces, en lo que se pueda, de respeto al otro, de delicadeza al otro, hay cosas que dejo de hacer para que el otro no entre en un motivo de escándalo. Hay cosas que corresponden solamente a mí, pero cuando estoy en un escenario donde sé que puedo ser motivo de escándalo por alguna circunstancia, pedirle a Dios que me ayude a tener esa delicadeza. Yo creo que eso es muy bueno. Saludo a todos antes de comenzar, a los que están hoy con nosotros, a Panchito, a Francisco, al Bayanet, a Rosa María, a María Rosa, en fin, a los que están ahí, a Rosalvita Villamil y a todos los que hoy nos acompañan, ¿no? Vamos a adentrarnos entonces en esta semilla que nuevamente nos acompaña
un sermón, el sermón 47. Entonces vamos a ver qué nos plantea Agustín. Ya les di más o menos el marco desde donde Agustín más o menos está hablando, que es atendiendo un poco a la sugerencia de San Pablo de no ir tan rápido nosotros o querer sobrepasar un poco muchas cosas sin tener en cuenta la debilidad de los hermanos, ¿no? Entonces dice Agustín, así comienza el texto, dice: preocupémonos, hermanos, no solo de vivir santamente, que ya esto es algo muy bueno, ojalá Dios quiera que muchos vivan santamente y que lo podamos hacer, aun con nuestras debilidades. Preocupémonos, hermanos, no solo de vivir santamente, sino de hacerlo también en presencia de los hombres, o sea, que se note. O sea, no busquemos solo tener la conciencia en paz, dice Agustín, estar tranquilos nosotros. En cuanto sea posible, a nuestra debilidad y a la frágil atención humana, procuremos no hacer nada que pueda inducir a la mala sospecha al hermano débil, no sea que, comiendo nosotros hierba y bebiendo agua limpias, pisoteemos los pastos de Dios y las ovejas débiles coman la hierba pisoteada y beban el agua turbia. Fíjense qué interesante esto. O sea, aunque tengamos la conciencia en paz de que lo que estoy haciendo está bien, pero a veces me encuentro en que eso que estoy haciendo bien y que estoy seguro y que en conciencia lo voy a hacer, a ese punto no ha llegado el hermano. Entonces a veces decimos, pues bueno, eso es problema de él. Es problema de él que lo piense como quiera. Entonces a veces no todos han llegado a esa fortaleza, dice Agustín. Entonces no sea que comiendo solo hierba y bebiendo aguas limpias, de pronto esté causándole un escándalo y esté enturbiando el agua y esté pisoteando la hierba que creo estar comiendo en paz y santamente, ¿no? Es bien interesante, pero vamos a ver Agustín qué nos dice ahí. Dice: hay de aquel, pensando en cuál, dice el Señor, yo juzgo entre oveja y oveja. Interesante eso. El Señor ve a cada uno, ve el proceso de cada uno. O sea, yo no puedo imponer mi ritmo, no puedo hacer una comparación tampoco con el que va un poco más avanzado que yo. Yo simplemente hago el camino en el Señor y Él va haciendo el camino en lo específico de mi vida, en lo específico de mi existencia, ¿no? Dice, el Señor juzga entre oveja y oveja. Vamos a ver cómo más lo propone Agustín. Miren, dice: con la mente puesta en estos, les dice el Señor Dios, vean que yo juzgo entre la oveja fuerte y la oveja débil. O sea, Él conoce de nuestras debilidades y conoce también de nuestras fortalezas. Entonces, añada algo más. Dice Agustín, añadir algo más. O sea, ya hemos oído lo que dice a propósito de quienes pisotean la hierba y enturbian las aguas, ¿no? Oigamos otro género de mal enorme, dice Agustín. Dice, a continuación, no hace mención alguna de los machos cabríos. Interesante esto. Ahora, los mencionó una sola vez para que sepamos que existen. Él los conoce bien. Bien, qué interesante. Él los conoce bien, no hace a los machos cabríos. Él los conoce a todos. Él conoce bien dónde está cada uno. De ahí la necesidad, recordemos una semilla hace algún tiempo, que hablábamos de la necesidad de tener una buena memoria. Una memoria de saber de dónde me recogió el Señor, de manera que cuando yo llegue y esté avanzando, no avance ya tan soberbiamente que piense que ya soy un santo y no me olvido que me recogió de mi porquería, que me recogió de mi agua turbia, que me recogió de mi hierba pisoteada, ¿no? Entonces a veces nos olvidamos de eso y comenzamos a ser los jueces, los críticos y los condenadores de los otros, sin darnos cuenta de que Dios ha tenido una paciencia infinita con nosotros. Esto nos sirve ya
querida comunidad, para que pensemos un poco en el camino de la Cuaresma. Esto nos va a ir preparando también a ese camino cuaresmal, ¿no? Es bien interesante eso. Él dice, oigamos otro género de mal, él dice los machos cabríos, él dice, lo mencionó una sola vez para que sepamos que existen, pero él los conoce bien. Entonces, ¿y qué dice? Dice, luego, habla como si solo hubiera ovejas, ¿no? Entonces, primero habló desde su punto de vista, luego desde el nuestro. Entonces, sepan las ovejas que hay machos cabríos y que al final serán separados. El Señor sabe cómo son las cosas. Entonces, al presente mi distinción es, entonces Agustín va llegando a este punto, al presente lo más importante va a ser, mi distinción es, en cierto modo, entre oveja y oveja. Agustín dice, en cierto modo, entre oveja y oveja. Entonces, solo mediante la predestinación y la presencia conoce él quiénes son ovejas y quiénes son machos cabríos. O sea, el Señor conoce desde dentro lo que de machos cabríos hay en cada uno de nosotros. Esto es bien interesante. Lo que de machos cabríos hay en cada uno de nosotros. Lo que de oveja también en la docilidad, en la obediencia, en el camino del progreso de nuestra vida cristiana hay. Pero yo agrego esto también. Hay macho cabrío, de machos cabríos, de equivocación, de error, de debilidad, pues todos tenemos. Cada uno piense en lo que le acontece y cada uno pida a Dios que lo mejore y al Espíritu Santo que lo limpie, ¿no? Esto es bien interesante. Y sigue Agustín, para terminar, dice, él solo que pudo predestinarlos porque tenía presencia, o sea, solo Dios que tiene presencia, que está presente y que conoce en una intimidad profunda más que nosotros mismos a nosotros mismos, dice, ahora que todos están bajo la señal de Cristo y todos se acercan a la gracia de Dios, te consideras oveja. Quizás Dios te conoce como macho cabrío. O sea, tú te acercas, eso es bien interesante. Tú te acercas como oveja, pero de pronto Dios te está conociendo como macho cabrío. O sea, ojo, que de pronto puede ser que haya y que se asome en nosotros esa... Y que es tan fácil, dice San Agustín, es tan fácil que se asome esa soberbia espiritual, esa soberbia religiosa, que a veces es el propio pecado de los buenos. Lo hemos dicho muchas veces, o de los que hacemos un camino hacia el bien. Entonces a veces nos creemos ovejas, obedientes, tranquilos, pero de pronto, ojo, quizás Dios te conoce como macho cabrío, ¿no? De pronto Dios que te conoce sabe lo que de macho cabrío tienes. No obstante, lo que oyes, óyelo como oveja. Qué interesante. Lo que oyes, óyelo como oveja. Ved que yo juzgo entre oveja fuerte y oveja débil. ¿Qué les parece ese bello texto de Agustín de hoy? Tener cuidado con no escandalizar al débil. O sea, el débil para Agustín es aquel que todavía no madura en su fe en muchas cosas y todavía tiene bastantes creencias de sus propias estructuras, de sus propias piedades, de sus propias cosas, y a veces como que avanza a un ritmo un poco más lento. Entonces yo no puedo pisotear al que va avanzando más lento. A mí qué me interesa, diría. Miren, a veces uno hace las cosas sin pensarlo. Yo alguna vez lo comenté, creo que lo comenté en un miércoles de ceniza, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, ¿no? En el que estaba yo hace algunos años, estaba en Barranquilla, y estábamos en la restauración de San Nicolás, y yo siempre iba donde la señora Miriam, saludo para la señora Miriam, si me llega a escuchar alguna vez, donde la señora Miriam, a Ricuras Plaza, allá centro de Barranquilla, iba siempre a desayunar porque ella me ofrecía el desayuno. Esa era una caridad que me hacía ella, padre, yo le voy a dar su desayuno. En ese tiempo en que había tanto movimiento, no había mucho movimiento en la parroquia, solo trabajaba para las invasiones, ¿no? Entonces,
Eh, Llegó el miércoles de ceniza. Entonces yo llegué y hice la homilía sobre el ayuno, sobre la oración, sobre la limosna, todo muy bien. Y yo me fui a desayunar. Entonces me preguntó, padre, ¿qué le sirvo a desayuno? Porque era miércoles de ceniza. Y yo siempre me comía una carnita. Me comía una carnita asada por la mañana bien sabrosa. Entonces yo le dije, no, sí, vamos lo mismo, doña Miriam, tranquila. O sea, yo no caí en cuenta. Total que yo me estaba comiendo la carne muy tranquilo y con mucho gusto, porque me encanta la buena carne, me encanta. Entonces me estaba comiendo esa carnita asada bien sabrosa. Cuando llegan dos de las señoras, de nuestras señoras mayores al restaurante a tomarse un caldito de pescado o unos huevitos, alguna cosa, ¿no? Para hacer su ayuno. Y me dicen las señoras, muy bonito padre, ¿no? Ahorita pues nos habló de la necesidad del ayuno que tenemos y aquí bien sí señor lo vemos a usted comiéndose su buen pedazo de carne, ¿no? El cura predica pero no aplica. Por supuesto. A mí me dio una pena, me dio una vergüenza. Y yo, oiga, qué pena con usted. Yo la verdad no lo hice. O sea, para mí no había una gran dificultad que me pusiera en una profunda crisis que me haya comido esa carne, no. Pero dense cuenta que para estas personas, de los débiles, ella se sintió agredida, se sintió susceptible, se sintió directo. El cura dice una cosa y el cura hace otra. No, que mis fortalezas no amenacen las debilidades de los otros. Entonces tener mucho cuidado con las cosas que hacemos a veces para no escandalizar a los débiles. Pidámosle pues al Señor que nos ayude siempre en este camino. Hoy vamos a recordar a Timoteo, ese gran compañero de viaje, de San Pablo, Timoteo y Tito. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de él ya en la homilía ahorita que la grabe. Va a ser bien, bien interesante. Un gran abrazo, una gran bendición para ustedes. Dios mediante nos vemos a las 3 de la tarde. En febrero no sé qué fecha vamos a cambiar el horario para la misa. Creo que va a ser a las 10 de la mañana. Entonces esperamos pues que sigamos conectándonos con estas semillas que nos alimentan el corazón. Una bendición para Margarita, para Rocío Escobedo, María de la Rosa, un gran abrazo. Para todos los que se conectan a lo largo de la jornada, la emisora Mariana, la comunidad agustiniana de Colombia, sé que algunos a veces se conectan también con la semilla. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Un bendecido día para todos.